Hola amigos, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la planeación de recursos humanos. Para comenzar a hablar de la planeación de recursos humanos, pues también tenemos que hablar acerca de la planeación estratégica. Tenemos que hablar de las empresas y vamos a mencionar o recordar que las empresas pues es un sistema abierto donde operan mecanismos, donde hay cooperación y competencia, ¿verdad? Las empresas pues tienen su estrategia organizacional, ¿verdad? En donde estas interactúan en el entorno, que definen el comportamiento prácticamente en un mundo que es cambiante, dinámico, competitivo. También recordamos que las organizaciones están compuestas por seres humanos, que son el cerebro del negocio, son los que toman las decisiones, ¿verdad? Y que prácticamente la estrategia organizacional de las empresas, ¿verdad?, se condicionan con la misión, la visión, ¿verdad?, sus objetivos. Y cuando hablamos de la visión, pues nos estamos refiriendo a cuáles son sus planes para futuros, ¿verdad? Cuáles son sus objetivos, qué es lo que sueña hacer, con qué recursos lo va a hacer, cómo van a hacer esas relaciones con sus nuevos clientes, con el mercado, ¿verdad? Entonces, lo que en sí las empresas pretenden ser con la ayuda de los demás. La visión es lo que le permite a ella, vamos a decir, establecer una identidad común en un entorno, ¿verdad?, a los propósitos que la empresa pues tiene para el futuro. Esto va a permitir orientar ese comportamiento que van a tener sus integrantes, ¿verdad?, respecto a eso que se desea alcanzar. Podríamos entonces decir que es el pegamento que da cohesión y coherencia, ¿verdad?, y que garantiza la consonancia y la consistencia de una organización. Por supuesto, para tomar en consideración la visión, vamos a tener que también utilizar otra herramienta que se llama FODA. Cuando hablamos de la misión, ¿verdad?, aquí es donde nosotros mencionamos, establecemos el motivo por el cual fue creada la organización. Si no sabemos por qué existen, ¿verdad?, las organizaciones, entonces no saben también a dónde se van a dirigir. Entonces, por supuesto, jamás sabrán cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, en la visión también nosotros vamos a definir el motivo para el que debe servir, ¿verdad? Y las empresas sirven, ¿verdad?, para aclarar, para comunicar los objetivos, valores y estrategias de la organización. Para eso sirve la misión. La misión también da respuestas de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿verdad? Y en esta misión se incluyen, ¿verdad?, los objetivos esenciales del negocio que se van a cumplir, ¿verdad?, en beneficio de la sociedad, del mercado, de los clientes. Y entonces cuando estamos hablando de los objetivos, nos referimos a los resultados esperados, ¿verdad? Estos objetivos, por supuesto, tienen algunos criterios, porque todo objetivo, ¿verdad?, tiene que ser, vamos a decir, mejorable, medible. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, debe enfocarse en resultados, ser consistente, ser específico, medible, ¿verdad?, alcanzable y que esté establecido dentro de un periodo de tiempo determinado. Y nos vamos a encontrar con objetivos de rutina, ¿verdad? Normalmente tenemos que desarrollar de perfeccionamiento o de mejora, ¿verdad?, y de innovación o de cambios. Entonces, cuando hablamos de la planeación estratégica, ¿verdad?, nos damos cuenta que tienen ciertas características que pues ya las conocemos, ¿verdad? Normalmente la planeación estratégica es ejecutada a los niveles más altos, ¿verdad? Es la referencia que tiene toda la organización y una de las características importantes, ¿verdad?, es que afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otro tipo de planeación, ya que cubre amplios periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuanto más largo
es el periodo en que nosotros planificamos, ¿verdad?, más irreversible puede ser el efecto de un plan estratégico. Lo que sí podemos decir es que su parámetro es la eficiencia. Los beneficios que la planeación estratégica nos conlleva, pues vea, permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridades, ¿verdad?, y explotarlas, ¿verdad? Nos da una visión, vamos a decir, más objetiva de los problemas administrativos. Nos permite coordinar y controlar mejor las actividades. Cuando nosotros planificamos, nos ayuda a eso, a reducir las consecuencias, ¿verdad?, de condiciones que pueden ser adversas. Y por supuesto, cuando nosotros planificamos también, podemos hacer una mejor distribución de los recursos y del tiempo, ¿verdad?, en las oportunidades o en las funciones que vamos a desarrollar. Existen diferentes clasificaciones y diferentes tipos de estrategias, ¿verdad? Vamos a decir que hay una estrategia al alto nivel, que es la estrategia corporativa. Esta identifica normalmente el portafolio de negocio, o sea, la diversificación, la integración y la consolidación, ¿verdad?, la expansión geográfica de un producto, de una organización. Existe la estrategia competitiva, la cual identifica la manera de construir y fortalecer esa posición, ¿verdad?, competitiva del negocio. Y entonces ahí es donde aparece lo del liderazgo de costos, la diferenciación o la focalización, ¿verdad? Y esa es parte de la estrategia competitiva. También existe la estrategia funcional. Aquí es donde se identifican, ¿verdad?, las líneas básicas de acción de cada departamento. ¿Qué es lo que va a hacer para ayudar a alcanzar las metas de la organización? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que cuando planificamos comenzamos con la visión, luego la misión, ¿verdad?, establecemos los objetivos, ¿verdad?, de la organización, y aquí es donde nosotros venimos y comenzamos a analizar, ¿verdad?, qué hay en el entorno, qué tenemos en la empresa, hacia dónde queremos ir. Y entonces cuando analizamos el entorno, fíjense, lo que estamos nosotros buscando, qué oportunidades, qué amenazas existen en ese entorno. Y cuando estamos haciendo el análisis hacia el interior de la organización, ¿verdad?, qué fuerzas y debilidades tenemos en la organización, o sea, el famoso FODA del que les estaba planteando o mencionando anteriormente, que nos va a permitir establecer las estrategias de la organización. Es decir, ¿qué deberíamos de hacer? Es importante entonces que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son los objetivos estratégicos de nuestras empresas. La pregunta que les pudiera hacer en este momento a ustedes: ¿conocen los objetivos estratégicos de su empresa? Sería importante que los conociera, ¿verdad? ¿En qué marco podemos decir que se deriva la planeación estratégica de recursos humanos? Bueno, pues comenzamos cuando ya establecimos esos objetivos, ¿verdad?, y estrategias de la organización. Es entonces cuando nosotros esos objetivos estratégicos también los hacemos objetivos y estrategias para la administración de recursos humanos. Y es cuando nosotros vamos a comparar, ¿verdad?, el capital que nosotros tenemos, ¿verdad?, con cuáles son las necesidades que vamos a requerir. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a tener que implementar, ¿verdad?, planes de adecuación del capital humano. Es decir, ¿verdad?, tenemos excedentes de personal o nos hace falta, ¿verdad?, personal calificado para poder alcanzar esa meta o ese objetivo. Entonces decimos que vamos a comparar las necesidades y disponibilidades con los pronósticos de necesidades de personal y las predicciones de disponibilidad, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos definir lo que es la planeación de recursos humanos, pudiéramos decir que es el proceso de anticiparnos, de prevenir, ¿verdad?, el movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de esta, ¿verdad?, o hacia afuera, con el propósito, ¿verdad?, de utilizar de una mejor manera esos recursos, de una manera eficiente, ¿verdad?, para alcanzar las metas de la organización, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra aquello de la oferta, ¿verdad?, y demanda
de personal, que es lo que nosotros necesitamos para llenar la vacante. La organización, fíjense, tiene que tener en todo momento y en forma oportuna el personal que requiera para poder alcanzar esas metas o esos objetivos. ¿Por qué es que nosotros realizamos la planeación de recursos humanos? O sea, ¿cuáles son las causas, verdad? Y aquí, pues, puede ser por situaciones económicas, ¿sí? La economía no está bien, ¿verdad? O está excelente, pues tenemos que planificar si es que vamos a contratar más personal o es que vamos a reducir personal. Las causas sociales, políticas, legales, los avances en los cambios tecnológicos. Nueva tecnología muchas veces requiere de personal más calificado del que actualmente tenemos. ¿Cómo está la competencia? Las estrategias de las empresas, los pronósticos de ventas, los nuevos proyectos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay diferentes causas que pueden obligarnos a que nosotros estemos planeando en lo que corresponde al área de recursos humanos. Pero ¿de dónde vamos a obtener nosotros información para hacer esta planeación? Miren, hay fuentes internas, ¿verdad? Como sería el objetivo de la organización, ¿verdad? Los pronósticos de la organización que tengamos, los pronósticos de la tecnología que vamos a utilizar como fuentes internas y como fuentes externas, pudiéramos, entre otras, ¿verdad? ¿Cómo está la economía nacional? ¿Cómo están los planes educativos a nivel institucional? De ahí podemos nosotros obtener información, ¿verdad? Para realizar nuestra planeación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la planeación de recursos humanos? Lo que nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, es optimizar el factor humano dentro de la empresa, ¿verdad? Asegurarnos que tengamos, le llamamos la plantilla o la cantidad de personas necesarias en forma cualitativa, cuantitativa y oportunamente dentro de la organización. Vamos a tener que desarrollar, ¿verdad?, formar, promocionar, ¿verdad?, al personal de acuerdo a las necesidades futuras de la empresa. Ese es uno de los objetivos de la planeación de recursos humanos, motivar al personal, mejorar el clima laboral, ¿verdad?, maximizar o contribuir a la maximización de los beneficios de la organización. Entonces quiere decir que la planeación de recursos humanos es importante porque a través de ella, de una buena planeación, podemos prever los cambios. Podemos retener al personal en calidad y cantidad para que no se nos vayan, ¿verdad? Podemos establecer nosotros cuántos empleados vamos a requerir para el futuro. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? ¿Cómo está esa pérdida de personal que estamos teniendo? Es decir, la rotación de personal. ¿Cuáles son las causas, verdad? ¿En qué debemos de capacitar a ese personal? Eso es de las razones por las cuales es importante hacer una planeación de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, es necesario, fíjense que para poder hacer la planeación de recursos humanos, pues nosotros pues conozcamos, ¿verdad?, cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son los objetivos, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias que tiene para recursos humanos esas estrategias de la organización, ¿verdad?, que de lo que hagamos recursos humanos va a afectar que se alcancen o no se alcancen los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, que nosotros tenemos que hacer los objetivos estratégicos de la organización, hacer los objetivos de recursos humanos, ¿verdad? Se dice que hay algunos pasos que debemos nosotros de seguir, ¿verdad?, en este proceso de planeación de recursos humanos. Primero, determinar cuáles son los objetivos de la organización. Una vez determinemos cuáles son los objetivos de la organización, nosotros vamos a analizar qué es lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a determinar las habilidades, los conocimientos, el número total de empleados que necesitamos, o sea, la demanda, ¿verdad?, que necesitamos, ¿verdad?, para poder alcanzar esas metas, esos objetivos, ¿verdad? Vamos a determinar las necesidades adicionales y vamos entonces en un último paso sería ¿qué vamos a hacer para poder atender las necesidades previstas, ¿verdad?, de recursos humanos para apoyar esos objetivos? Y aquí es donde, cuando hacemos la comparación de las necesidades y las disponibilidades, puede ser que nos encontremos con que la demanda y oferta de personal pues
no haya ningún problema, entonces no vamos a hacer mayor cosa. Pero puede ser también que tengamos excedentes de trabajadores, ¿sí? Producto de esa planeación estratégica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para ir reduciendo esa carga de personal que ya no vamos a requerir para alcanzar los nuevos objetivos, ¿verdad? O se nos puede presentar la situación en que tengamos escasez de trabajadores y entonces que tengamos que desarrollar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal. Dentro de la planeación estratégica de recursos humanos hay algunas decisiones que nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer la contratación de personal? ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a tomar la decisión para contratar? ¿Serán los jefes inmediatos? ¿Serán los mandos superiores? Entonces tenemos que establecer estrategias. Hay que tomar decisiones sobre cómo va a ser la formación y el desarrollo del personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contratar, ¿verdad? Vamos a hacer in situ, va a ser a través de conferencias, va a ser, sí, vamos a tener que establecer estrategias. ¿Cómo va a ser la remuneración? Le vamos a pagar por obra, le vamos a pagar, vamos a ir que por venta, tenemos que establecer estrategias. Hay que tomar decisiones estratégicas sobre cómo vamos a hacer la evaluación del desempeño, ¿verdad? ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Va a ser estandarizado? ¿Lo vamos a hacer con personal de nuestra propia empresa o qué? Hay que tomar decisiones para ver cómo vamos a hacer la ruptura laboral. O sea, cuando despidamos a alguien, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese proceso de indemnización? ¿Le vamos a avisar con anticipación? ¿Verdad? ¿Le vamos a ayudar a que consiga otro trabajo? ¿Le vamos a dar una cantidad superior a la que la ley establece? Son decisiones estratégicas que nosotros debemos de planificar, ¿verdad? Así como también cómo va a ser el flujo de trabajo, ¿sí? La diagramación de qué es lo que va a hacer, pues hay que planificarlo. Y esa es una de las responsabilidades o decisiones estratégicas que debe tomar recursos humanos. Por supuesto que hay una serie de, vamos a decir, que factores que afectan la planeación y las funciones de recursos humanos, ¿sí? Actualmente el Internet, o sea, el desarrollo tecnológico, ¿verdad? La globalización, el ambiente interno de la empresa, el ambiente externo, el sector laboral, el medio ambiente, son algunos de los factores que afectan, ¿verdad?, la planeación y las funciones de recursos humanos. Veamos algunos ejemplos en el caso de la revolución del Internet, cómo ha venido esto a afectar la planeación y el funcionamiento de recursos humanos. Primero, pues, hay una nueva definición del puesto de trabajo, ¿verdad? Ya no es necesario que estemos presenciales, ¿verdad? Hay una ruptura prácticamente de esas barreras del mercado de trabajo que había. Se nos vuelve más difícil conservar a los trabajadores. El aprendizaje se hace a través de Internet, ¿verdad? Hay muchos componentes de la parte administrativa de recursos humanos que se hace a través del Internet. Los pagos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Ya se da. Hoy estamos hablando de trabajadores virtuales que se nos desplazan, ¿verdad? Ya la lealtad de los trabajadores, ¿verdad?, hacia las empresas ha reducido. Y por supuesto, el crecimiento del sector servicios, ¿verdad?, y la carencia de cualificación. Hoy es más difícil poder cualificar al personal que tenemos, ¿verdad? Y ya dijimos, ¿verdad?, la lealtad del trabajador pues ha disminuido. Él se va a donde le den mayores prestaciones, mayores beneficios. También la globalización, que es el otro componente que ha venido a afectar esta planeación y la función de recursos humanos, ¿verdad? Porque la globalización, ¿verdad?, se refiere a esa tendencia que tienen las empresas a expandir sus ventas, ¿verdad?, sus propiedades, sus manufacturas, ¿verdad? Y las empresas se expanden ¿por qué? Pues por las ventas, porque andan buscando nuevos productos, ¿verdad?, otros servicios para vender en el extranjero, la disminución de los costos de mano de obra, formar nuevas sociedades, son algunas de las razones por las cuales las empresas han optado a la globalización, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de reconocer, ¿verdad?, que a mayor globalización, mayor competencia, ¿verdad? Más competencia, mayor presión de clase mundial. Esto hace
que se disminuyan los costos. Hay una disminución de costos, fíjense, por la competencia que se da. Entonces, lograr que los empleados sean más productivos y hacer que las cosas sean mejor y a un menor costo es uno de lo que nosotros debemos de buscar lograr en la gestión de recursos humanos. Entonces, la globalización pues vamos a ver que tanto a beneficios como amenaza, porque para los consumidores esto implica, ¿verdad?, que precios más bajos y mayor calidad. Para los empleados conlleva una posibilidad vamos a decir que de un trabajo un poco más fuerte y quizás empleos menos seguros. Y para los propietarios de las empresas, ¿verdad?, implica posiblemente beneficios porque llegan a mayores consumidores, pero la amenaza de enfrentar a nuevos y poderosos competidores a nivel global también son mayores. Por supuesto que también el ambiente interno, lo que sucede dentro de la organización, la afecta, ¿verdad? Llámese la misión, las políticas, ¿verdad? El estilo gerencial, los empleados, las características, ¿verdad? Las actitudes que los empleados tienen, las mismas organizaciones informales que están hacia el interior de la empresa, el comportamiento entre las unidades, los sindicatos, son factores que van a afectar internamente, ¿verdad? Vamos a decir que la planeación y las funciones de recursos humanos, así como también el ambiente externo, cómo están las consideraciones legales, ¿verdad? La sociedad, los accionistas, la tecnología, la economía, los sindicatos, las condiciones políticas y el elemento que actualmente en casi todas las sociedades está afectando bastante a la planeación y a las funciones de recursos humanos es lo que corresponde a las condiciones de seguridad. Nos encontramos con historias de que hay empresas que no quieren contratar personal de su localidad por el alto índice de inseguridad que en la zona pueda tener. El sector laboral también ha venido también a influir en esta planeación y las funciones de recursos humanos, ¿verdad? Hoy vemos muchas mujeres en los negocios en niveles superiores, ¿verdad? Sí, que lo que antes pues no era muy común ver, ¿verdad? Ahora vemos en cargos dirigenciales a mujeres, a trabajadores de avanzada edad, por la misma situación que nosotros conocemos, ¿verdad? La gente nos está jubilando por el problema económico, ¿verdad? La contratación de esos trabajadores eventuales que pueden tener ventajas, pueden tener desventajas, así como los empleados arrendados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La aplicación de ley con respecto al empleo de personal con alguna discapacidad. Todo esto afecta a la planeación, ¿verdad? Y las funciones de recursos humanos. El hecho de encontrarnos con jóvenes, ¿verdad?, que no tienen la educación o las habilidades o habilidades limitadas para desarrollar sus funciones. Entonces podemos observar y darnos cuenta que es importante la planeación de recursos humanos para poder coadyuvar, ¿verdad?, a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Ok, muchísimas gracias por su atención.